Hola, soy Lizeth Reyes de Quinto Electrónica del Colegio ITC. Este es el video número 2 del tercer bimestre del curso de Físico-Química. El tema es Teorema del eje paralelo o momento de inercia. El problema dice lo siguiente. Un disco de 4 kilogramos y 86 centímetros de diámetro se une al extremo de una varilla de 6 kilogramos y 117 centímetros de longitud. Calcular el momento de inercia para un eje que pasa en la varilla a 10 centímetros del punto de unión. Este es el dibujo del problema. Este es el disco y esta es la varilla. Las fórmulas de inercia, que en este caso como es un disco y una varilla, entonces la inercia es igual a la inercia del disco más la inercia de la varilla. La inercia del disco es igual a 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. La inercia de la varilla es igual a 1/12 por la masa por la longitud al cuadrado. Ahora procedemos a poner los datos en el dibujo, empezando con el eje que pasa en la varilla a 10 centímetros del punto de unión. Ese sería el eje de 10 centímetros. Luego, como necesitamos el radio para el disco, calculamos el radio, que sería la mitad de 86 centímetros. La mitad de 86 centímetros son 43 centímetros. La distancia 1, que sería la suma de estas dos. La distancia 2 sería este espacio que queda de acá. Y el radio también de la varilla, que es la mitad de 117 centímetros. Que es 58.5 centímetros. Ahora calculamos la distancia 1 y la distancia 2. La distancia 1 sería la suma de 43 centímetros más 10 centímetros. Son 53 centímetros. Y la distancia 2 es la resta de 58.5 centímetros menos 10 centímetros, que serían 48.5 centímetros.
Empezamos con las fórmulas. Empezamos con la fórmula de la inercia del disco. Inercia del disco es igual a 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. La masa del disco, que es de 4 kilogramos, por el radio, que son 43 centímetros. Pero siempre usamos metros en vez de centímetros, entonces convertimos los centímetros a metros, que sería 0.43 metros al cuadrado, más la masa por la distancia 1, que sería 53 centímetros. Siempre lo convertimos a metros y nos queda 0.53 metros al cuadrado. Entonces la fórmula nos queda de esta manera. 1/2 por la masa por el radio al cuadrado más la masa por la distancia 1 al cuadrado. Calculamos. Y nos da 1.49 kilogramos metros cuadrados. Luego seguimos con la fórmula de la inercia de la varilla. Que es 1/12 por la masa por la longitud al cuadrado más la masa por la distancia 2 al cuadrado. Sustituimos los valores. 1/12 por la masa de la varilla, que son 6 kilogramos. Por la longitud, que son 117 centímetros, lo convertimos a metros, que sería 117 dividido entre 100. Nos da 1.17 metros al cuadrado, más la masa por la distancia 2 48.5 dividido entre 100. 0.49 metros. Al cuadrado. Calculamos.
2.13. Entonces, la inercia de la varilla es de 2.13 kilogramos metros cuadrados. Ahora utilizamos la fórmula para calcular la inercia total, que sería la inercia del disco más la inercia de la varilla. Que sería inercia del disco 1.49 más la inercia de la varilla, que es 2.13. Calculamos 1.49 más 2.13 nos da 3.62 kilogramos metros cuadrados. Entonces, como podemos observar, la inercia total es de 3.62 kilogramos metros cuadrados. Y eso es lo que nos pide el problema, calcular el momento de inercia para un eje que pasa en la varilla a 10 centímetros del punto de unión. Y esta es nuestra respuesta. Gracias.